Bienvenidos a este nuevo video de la guía rápida de la declaración de la renta 2022, donde estamos utilizando el asesoramiento de ChatGPT para que nos dé unas nociones básicas de cómo realizar o qué tener en cuenta para hacer la declaración de la renta 2022. Recordad que estamos en campaña 2023, que es cuando hacemos la renta del año anterior, renta 2022. En este video hablaremos de los tipos de ingresos que afectan a la declaración de la renta. Básicamente son todos los ingresos los que acaban derivando en renta, salvo los que sean por herencia o donación, que esto ya tiene su impuesto de sucesiones y donaciones totalmente aparte de la declaración de la renta. Con lo cual vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué nos dice, sacaremos conclusiones y lo valoraremos. Bien, le hemos preguntado qué tipos de ingresos afectan a la declaración de la renta. Nos ha respondido ChatGPT. Leo lo que nos pone. Nos dice, la renta o impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF entre comillas, entre paréntesis, perdón, es un impuesto que grava la renta obtenida por las personas físicas en un determinado periodo de tiempo, en este caso el ejercicio 2022. En general, los tipos de ingresos que afectan a la renta son aquellos que constituyen una renta para el contribuyente y que son obtenidos de fuentes españolas o extranjeras, como por ejemplo, y aquí nos cita en concreto 5 tipos de ingresos, de rendimientos. Vamos a ir calificándolos, vamos a ver qué nos dice, los calificamos uno por uno y os comento qué tenéis que tener en cuenta en este sentido y qué no. Rendimientos del trabajo, salarios, sueldos, pensiones, indemnizaciones por despido, prestaciones por desempleo, etc. Veamos, en el apartado rendimientos del trabajo, básicamente esto está bien, es decir, se califica todo lo que son ingresos derivados de salarios, de pensiones también, si eres jubilado o tienes una pensión de contributiva, no contributiva, por una incapacidad, lo que sea, se refleja en este apartado de rendimientos del trabajo. ¿Qué debemos tener en cuenta en este sentido? Aquí se indican también las deducciones, digamos, por lo que hemos declarado a la seguridad social, esto en el caso de rendimientos de salarios, que es lo que, digamos, la cuota que paga su parte, que se le descuenta del salario del trabajador para descontar en la seguridad, que va a la seguridad social y sirve como gasto deducible de cara a la renta. Aparecerán también las retenciones que se han ido aplicando en la nómina para la futura declaración de la renta, y aquí podremos indicar en este apartado en concreto es donde indicaremos si hemos pagado cuotas sindicales hasta 500 euros es deducibles o cuotas de colegiación principalmente, porque también es deducible hasta 500 euros, porque se entiende que el tema sindical, digamos, es un poco para favorecer la agrupación o la asociación sindical de los trabajadores, y las cuotas colegiadas de colegios profesionales es porque se entiende que si no estás colegiado para según qué profesiones, pues no puedes ejercer. Entonces te lo califican como gasto deducible. Aquí también en este apartado te preguntarán si has destinado alguna cantidad por pleitos laborales, es decir, has tenido que ir a juicio porque has tenido conflicto con tu empresa, por algún tema de despido, de salario, etcétera, etcétera, y has tenido que pagar un abogado para reclamar este rendimiento que después se ha generado. Pues bueno, este gasto también es deducible en la declaración de la renta. De hecho, es el único gasto deducible en materia de costes de abogados, digamos. Importante, ¿qué más tendremos que tener en cuenta de cara a los rendimientos del trabajo? Os he dicho en el vídeo de trucos y consejos que reviséis siempre los datos fiscales no incorporados, porque caso muy común, se suele dar mucho,
cuando hay algún retraso en nóminas, en salario, en algo de este estilo y se ha pagado, por ejemplo, en 2022 salarios que correspondían al 2021, pero se ha pagado tarde, no se ha declarado en la renta 2021, que supuestamente era cuando correspondía, pero tampoco tenía esa información agencia tributaria, por lo cual no lo podía volcar en el borrador. Te lo vuelca ahora, ya te lo hace saber que son atrasos, te dice de qué ejercicios son, normalmente es de un año para otro, es raro encontrarse de años más atrás. También puede pasar o verse afectados este tipo de situación de los atrasos con prestaciones del tipo ingreso mínimo vital, que se ha cobrado y se ha tenido que devolver, pero lo han detectado más tarde. Pensiones que se estaban cobrando y por lo que sea el pensionista se dio de alta en algún periodo y tuvo que, esto la Seguridad Social lo detecta y te hacen devolver una parte de la pensión, o, básicamente cuando son complementos a mínimos y este tipo de cosas. Bueno, se da esta serie de situaciones que hay atrasos que regularizar. Afectan este tipo de atrasos normalmente a rendimientos del trabajo, al apartado de rendimientos del trabajo. Cuando te sale en los datos, digamos, no incorporados y te dicen que son atrasos de años anteriores, lo que tendrás que hacer es una complementaria de ese ejercicio que te están avisando, que es donde correspondería indicar ese atraso. ¿Qué sucede? Dirás, hostia, tengo que presentar una declaración complementaria un año más tarde, habiendo acabado el plazo. No pasa nada. Cuando esto se estipula de esta manera, tienes esta campaña de la renta, este periodo hasta el 30 de junio, para presentar esa complementaria y te la considerarán de alguna manera presentada en plazo, es decir, no van a haber recargos por esta situación, ¿de acuerdo? Veamos qué más dice ChatGPT, que otro tipo de rendimientos nos indica. Rendimientos del capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias, dividendos de acciones, etc. Bueno, aquí básicamente el rendimiento mobiliario no deja de ser esto, cuando estás cobrando, para que os hagáis una idea muy genérica, intereses por por algún tipo de activo que tenéis, que generalmente suele ser de este tipo acciones, préstamos, intereses, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de rendimientos en general? Que prácticamente siempre está informado, porque veréis que en el 90% de los casos es muy raro que no aparezca en el borrador de la renta. La gran mayoría son intereses que te da el banco por cuentas remuneradas, por fondos de inversión, por acciones. Todo el tipo de compraventa de acciones siempre se ha de pasar por notario, están inscritas en registro. Es decir, es información que aparece por un lado u otro. Es muy raro que esta información se le escape a la agencia tributaria. Incluso si se hiciera un préstamo personal, digamos, entre particulares, si hay intereses, hay que declarar esos intereses que se están generando en sus respectivos modelos. Esta información va a renta. Es información suficiente como para que agencia tributaria en el borrador los califique como rendimiento de capital mobiliario. Esto básicamente a nivel muy genérico. Se me acaba de ocurrir una pregunta que le quiero hacer a ChatGPT. Voy a preguntarle y os lo cuento. Exactamente, le vamos a preguntar qué tengo que hacer si estoy viendo un canal de YouTube y no estoy suscrito. Vamos a ver qué nos dice. Si estás viendo un canal de YouTube y no estás suscrito, no es necesario que hagas nada en particular. Puedes seguir viendo los vídeos que te interesen, por supuesto, yo te invito a ello, y luego cerrar la página o la aplicación. Sin embargo, si te gusta el contenido del canal y quieres estar al tanto de las actualizaciones y nuevos vídeos, puedes considerar suscribirte al canal. Es gratuito, no es obligatorio, pero si te gusta el contenido, a mí me ayuda muchísimo. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a pasar al siguiente: rendimientos de capital inmobiliario. Aquí sí que hay bastante más chicha que en el anterior. Nos dice alquileres de inmuebles, beneficios obtenidos por la venta de inmuebles, etc.
Básicamente, beneficios obtenidos por la renta de inmueble, aquí creo que se está confundiendo un poco. Si hay beneficios por la venta de un inmueble, vas a ganancia patrimonial, no vas a rendimiento inmobiliario. Rendimiento inmobiliario, los casos más genéricos que os encontraréis es cuando alquiléis un inmueble, un parking, un trastero, una vivienda, es el caso más habitual, o locales. Es decir, tienes un inmueble en propiedad o en usufructo, que es otra figura en la cual no tienes la propiedad, pero puedes disfrutar del inmueble y de los rendimientos que se generen. Tienes o el usufructo o la propiedad y explotas ese inmueble, digamos que lo estás alquilando. Pues esto es un rendimiento inmobiliario. Las rentas que recibes por alquilar ese inmueble son rendimientos inmobiliarios. Esto es raro que Agencia Tributaria tenga todos los detalles de estas operaciones. Sabrá que lo estás alquilando, porque recuerda que cuando has empezado, cuando te has metido en tu borrador, te ha preguntado por tu domicilio para que lo ratifiques. Entre otras cosas, si estás de alquiler, quien esté de alquiler, le preguntan en qué situación está. Si dice que está de alquiler, le piden por el DNI del arrendatario. Entonces se hace un cruce de datos. Quien alquila, quien está alquilando, digamos, ya le está diciendo a Agencia Tributaria qué piso está alquilando, y quien sea el propietario, digamos, el arrendador, tendrá que indicar en su declaración de la renta qué rendimientos ha tenido. En este sentido, tendrá que poner también los datos de la persona a la que le está alquilando, sobre todo si se trata de un arrendamiento de vivienda habitual. Si el inmueble que tienes alquilado, arrendado, quien te lo alquila lo usa para su vivienda habitual, ese alquiler, ese rendimiento inmobiliario tendrá una reducción del 60%. Es decir, si has rentado, digamos, por 10.000 euros ese año y se destinó ese alquiler como vivienda habitual, que sepas que, lo tendrás que indicar en el borrador, que ha sido para esas situaciones, es fácil, es intuitivo, pero que sepas que se calculará, se cargarán impuestos solo sobre el 40% de esa cantidad, de los 4.000 euros. 4.000 euros de 10.000. 6.000 quedarían como exentos o bonificados, digamos. Esto se hace un poco para favorecer el alquiler de vivienda habitual, y intentar combatir o evitar un poco otro tipo de prácticas como alquiler turístico y demás, que al final, bueno, generan las variables que generan en el mercado inmobiliario. Seguimos con los tipos de ingresos que afectan a la declaración de la renta. Vamos a ver qué más nos dice. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Beneficios obtenidos por la venta de activos, acciones, fondos de inversión, bienes inmuebles, etc. Lo que os dije justo antes. Cuando se da la venta de un inmueble, hay que declarar la ganancia o la pérdida patrimonial. ¿Qué tendremos que hacer? Tenemos que tener preparada toda la documentación de cuándo se adquirió el inmueble en concreto, sea por herencia, sea por donación, sea por compra, y toda la documentación de la venta del inmueble. Muy importante, esta información no sale nunca en el borrador. De momento, al parecer, no está tan digitalizado este asunto, porque hay cuestiones también, como pasa con el alquiler, gastos deducibles, que es raro que se pueda tener esta información, al menos a día de hoy. Veremos si con el tema de la facturación electrónica se avanza un poco en esto, pero bueno, en principio tenéis que incluirlo vosotros, las ganancias o pérdidas patrimoniales. ¿Qué tendréis que tener en cuenta? Principalmente, disponer de todas las facturas de gastos, tanto cuando se compró, porque eso lo que hace es aumentar el importe de la compra o de la adquisición, y las facturas de los gastos de cuando se vendió, porque eso reduce el importe de la venta. Entonces, si al precio de venta, por ejemplo, 120.000, le quitamos
50.000 del precio del resultado del coste de adquisición, nos queda una ganancia patrimonial de 70.000. Y tendrá que reflejar todo esto, fecha de adquisición, fecha de venta, y la declaración de la renta ya calculará automáticamente cómo funciona el tema de la ganancia patrimonial. Las ganancias patrimoniales tienen ciertas reglas con el porcentaje impositivo, que son los siguientes. Hasta 6.000 euros es el 19%, de 6.001 euros a 50.000 euros es el 21%, de entre 50.001 euros y 200.000 euros, la ganancia patrimonial se carga al 23%. Por ganancias patrimoniales de más de 200.000 euros, se carga el 26%. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esto es escalonado. 19% por los primeros 6.000 euros, 21% por el siguiente tramo, y así consecutivamente hasta llegar al total que corresponda. Así es como funciona un poco la ganancia patrimonial. Os he detallado un poquito, he profundizado en el tema de ganancia patrimonial por venta de inmuebles porque es el más común de los casos que os iréis encontrando. Se pueden dar ventas de activos, por ejemplo, ahora está sucediendo con el tema de las criptomonedas. Se ha ampliado un apartado especial en esta renta para declarar este tipo de activos. No entraré en este video muy al detalle, dejadme en los comentarios si queréis profundizar en este tema y os preparo un vídeo un poco más detallado solo hablando de ese apartado de cómo se debe declarar, qué se tiene que declarar, qué tenemos que tener en cuenta, qué no, porque es un tema nuevo, es un poco más peliagudo, hay circunstancias que pueden generar dudas, y para que se entienda bien, pues bueno, podemos hacer un vídeo aparte solo de esto. Seguimos con los rendimientos que se tengan que declarar en renta. Vamos a ver qué más nos dice. Actividades económicas, rendimientos por actividades económicas. Esto es muy importante. El borrador, cuando eres autónomo, sabe que tienes estos rendimientos. De hecho, te dirá en datos no incorporados, te dirá qué epígrafe de actividad le consta que estás inscrito, te dirá los gastos que le consta en cotizaciones a la seguridad social, te dará el coste, el importe anual, pero no te lo cargará automáticamente en el borrador. Esto es importante porque suele pasar, es un error habitual o una duda habitual con los nuevos autónomos. En concreto me pasó esta semana pasada con una persona que empezó el año pasado, siempre se hacía la renta. Ya le había avisado que tendríamos que revisar la renta este año, pero bueno, él, como siempre se la hacía, intentó revisar el borrador, y cuando comentamos el hecho de que teníamos que repasar cuatro cosillas para hacerla, lo que me comentó es: he hecho el borrador, me sale tal, pero veo que está esta situación en la información no declarada y demás, y no sabía muy bien ver dónde estaba la información de la actividad, pues precisamente porque el borrador no lo contempla. Hay que meterlo de manera manual, al menos al día de hoy. Quizás con la facturación electrónica a partir de 2025 esta información aparezca más recogida, pero de momento lo que hay que hacer es incluirla nosotros manualmente. Cogemos los libros registro de facturas emitidas, de facturas recibidas, volcamos toda esta información en los apartados que mayormente se adapten, y bueno, ya tendremos declarados los ingresos por actividades económicas. A grandes rasgos, esto ha sido todo. Son los principales tipos de rendimientos que afectan a la declaración de la renta. Cierto que este tipo de rendimientos se dividen principalmente en 5 grupos, tienen subespecies de subgrupos, pero bueno, si tenéis cualquier duda ya sabéis que me puedes dejar un comentario y podemos hablar con más detalle en profundidad, o resuelvo la duda que podáis tener en este tipo de sentidos.